Las tardes del Ciudadano García. Hablando de canas, todos podemos perder la cabeza en algún momento dado, pero en los próximos minutos vamos a conocer algunos casos de personajes que perdieron la suya, pero así. Vamos, que se la cortaron. La cabeza. Carme Rovira, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra invitada es responsable de exposiciones del Museo de Arqueología de Cataluña y comisaria de la exposición Cabezas cortadas, símbolos de poder, que ahora mismo se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, porque la exposición parece ser que ha interesado tanto. Es tan guay que anda viajando. ¿Cuántas cabezas cortadas hay en la exposición? Pues hay unas cuantas y de muchas épocas distintas, pero las principales son 5 cabezas de íberos. De íberos. Eso te iba a preguntar precisamente. Bueno, ¿y de dónde concretamente eran esos íberos? Pues son los íberos del noreste de la península ibérica y fundamentalmente solo de 2 yacimientos arqueológicos. Uno de ellos es Puig Castellar, que está muy cerca de Barcelona, y el otro es Ullastret, que era la gran metrópolis del mundo ibérico. Ahí estuve yo hace muchísimos años en Ullastret. Y me impresionó, lo recuerdo como muy bien conservado el lugar, y te hablo de muchos años, y ya se veía todo, era como muy clarito, ¿no? Pues ahora está aún mejor. Ya me imagino, claro. Y además hay un audiovisual en 3D fantástico. Puedes andar por las calles de Ullastret como si estuvieras en el siglo III, como si fueras un íbero. A eso vamos, porque estamos hablando del siglo III después de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Antes de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué los dueños de estos cráneos tuvieron tan mala cabeza que la perdieron? Pues perdieron su cabeza porque siempre hay luchas, siempre hay violencia y a veces te toca en un lado donde das tu vida, y la mayoría de ellos debían ser guerreros, y en aquella época pues a los vencidos se les cortaba la cabeza. Los vencedores cogían esas cabezas y las espadas, y todo eso lo ponían en lugares públicos para que todo el mundo viera lo fuertes que eran, lo bien que les había ido a los que mandaban en la batalla, y que todo el mundo tomara nota, los de allí y los de fuera que pasaran por ese poblado ibérico. Fíjate el tiempo que ha pasado, pobrecillos míos. ¿Quién les iba a decir que iban a seguir siendo vistos como trofeos, ¿no? Tantísimos años después lo siguen siendo. ¿Cómo se sabe que fue así? ¿Cómo se sabe que fueron trofeos de guerra y que no fue un zarpazo de un oso? Bueno, gracias al trabajo de los antropólogos, que son como los CSI del mundo de la arqueología. Nos han aportado, todos los miembros del equipo que hemos coordinado, nos han aportado muchísima información. Ellos, por ejemplo, estudian cómo son las heridas que tienen estos cráneos, la trayectoria, saben, por ejemplo, si el que les atacó era diestro, era zurdo, si estaba colocado delante, detrás, más arriba, y entonces nos dicen que esas heridas de guerra solo son compatibles con esa situación. No son personajes ejecutados, como por ejemplo si hubieran pasado pues como los de la guillotina, por decir algo, sino que son personas a las que les ocurrió eso, y además tenemos fuentes antiguas, escritores que describieron esas mismas costumbres para la zona de la Galia. Entonces todo cuadra, lo que decían las fuentes clásicas con lo que ahora estamos viendo a nivel arqueológico. O sea que se sabe incluso no que se les cortó la cabeza, sino que se les cortó ya a modo de trofeo, a modo de arrancarla incluso después de muerto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay pequeños detalles que los antropólogos nos indican. Sabemos que para colocarles el clavo que llevan algunos de ellos, que ese clavo no les mataron con ese clavo, sino que se colocó después para sujetar la cabeza. Pues esa operación se hizo al cabo de pocas horas de que la persona muriera, porque entonces el hueso todavía estaba como, digamos, elástico y se podía hacer eso. Esos son algunos de los detalles, y después también es muy importante
Ullastret sobre todo, porque hemos encontrado las armas junto a algunos de esos cráneos en las calles principales del asentamiento. En Puig Castellar, en Santa Coloma, los cráneos estaban clavados, uno de ellos en la muralla. Entonces sabemos que todo eso concuerda y que no es una cosa puntual, sino que tenían esa costumbre. Entonces son vencidos por la gente de Ullastret, no son ullastretinos vencidos por otros, ¿no? Suponemos que no, que son luchas entre vecinos, seguramente. ¿La edad se sabe también? Sí, la edad es una de las cosas que primero se dan a conocer en un estudio de este tipo antropológico que te comentaba. Uh-huh. Entonces sabemos que alguno de los más jóvenes tenía entre 16 y 18 años porque no le habían salido las muelas del juicio, así de fácil. Las tiene ahí, pero no habían emergido todavía. Y luego el mayor hay uno que pasa de los 40 años, algunos de los que pasan de 40 años, creo que hay uno que incluso más. Pero bueno, algunos de ellos eran guerreros que habían jóvenes, estado... Claro. Sí. Uh-huh. Y algunos habían participado en otras luchas porque tienen heridas que se habían cicatrizado en su cráneo. Vaya. Es decir, que tenían experiencia, pero bueno, al final perecieron también. Un día u otro caías ahí. Bueno, creo que se ha reconstruido también el rostro de uno de estos guerreros íberos que fue decapitado. ¿Cómo eran en esa reconstrucción? ¿Cómo son? ¿Cómo aparecen? ¿Son ya como nosotros? Sí. ¿O les faltan cosas? No, son como nosotros. A veces... No, me digo que a lo mejor son caras más anchas o... No, básicamente el director de Ullastret lo comenta siempre. Les pones un traje y corbata y pasan desapercibidos entre nosotros. Este caso en concreto es el muchacho que te decía hace un momento, que el de entre 16 y 18 años, pues un artista forense, es decir, un profesional de la reconstrucción facial, que trabaja con los mismos protocolos que, por ejemplo, usa el FBI para reconstituir caras de personas fallecidas y que tienen que saber quién es, pues esa persona se encargó de hacer este estudio. Utilizan una serie de protocolos forenses y luego aquí vimos pues eso, que era una persona, en este caso un chico joven, con los dientes un poquito salidos. Eso da lugar a que los labios también sean prominentes, por ejemplo. Ajá. La nariz es un poquito ancha. Eso no quiere decir que todos fueran iguales. Eso nos pasa a nosotros, claro, ¿no? Que no somos todos iguales hoy en día. Puede haber tocado tampoco uno con nariz ancha, ¿no? Exacto. De la época. Exacto. Y nada, pues es curioso porque es la primera vez que se le pone cara a un íbero que no sea a partir de iconografía, de dibujos antiguos. O sea, hablabas antes de ese cráneo que está atravesado por un clavo que como dices era para colocarlo y colgarlo y que fuera visto por otros posibles enemigos. En otros casos también creo que hay cráneos pintados. Hay algunos de los cráneos decorados que ya no son de época ibérica, porque la exposición tiene una parte preliminar donde explicamos que en el mundo, a lo largo de los siglos y en todos los continentes, ha habido una atracción por conservar cabezas. Algunas se conservaban como trofeos de guerra, pero otras se conservaban porque eran antepasados venerados. Entonces, por ejemplo, hay 2 ejemplos australianos, 2 cráneos que están decorados con motivos tribales y es un ejercicio artístico fantástico. Es curioso, ¿no? Es curioso las 2 maneras de tener el cráneo, una para demostrar la fuerza, otra para venerarlo, ¿no? Sí, porque se ha creído en muchos sitios que en el cráneo es donde reside la personalidad, la fuerza, el vigor, las características esenciales de la persona. Y es por eso que hay esa doble tradición. Para bien o para mal, funcionaba para ellos en el cráneo. Creo que no hay ningún museo en Europa que tenga una colección como esta. No, efectivamente, la colección del Museo de Arqueología de Cataluña, tanto en la sede en el Museo de Ullastret como en el Museo de Barcelona, que estamos en la zona de Montjuïc,
pues en ambas sedes guarda, conserva y exhibe al público la mejor colección de Europa. Nos piden consejo y nos piden imágenes desde otros museos, nos piden las piezas para exponerlas en otros lugares de Europa porque son las mejor conservadas. Uh-huh. ¿Y qué tenía Ullastret para que hayamos conseguido esto y que no lo hayamos conseguido en otros poblados iberos, que me imagino que las costumbres serían parecidas, ¿no? Pues mira, nosotros creemos que eso solo se encontraba en los poblados principales de entrada, o sea, no cualquier poblado ibérico podía tener esa costumbre, ¿no? Esa posibilidad de tener trofeos, solo los más fuertes, los más importantes en el territorio. Por eso hasta ahora son los de Ullastret y de Puig Castellar. Uh-huh. Y por otro lado, en algunos casos sabemos que se han conservado también porque se dejaron en la última fase del yacimiento, es decir, cuando los yacimientos se abandonan, todo queda tal cual a veces, y ese fue la cuestión. Esos cráneos quedaron en la calle, donde habían estado expuestos en un edificio, cayeron de sus soportes al pudrirse la madera y quedaron depositados sobre la calzada de la calle. Y después el yacimiento se fue cubriendo de tierra hasta que más tarde se ha excavado. Vale, y por eso se han encontrado ahí. Y por eso están en buen estado. Una colección. Bueno, supongo que esta práctica de cortar cabezas no es solo de allí, ni siquiera del pueblo íbero en exclusiva, sino de culturas de otros tiempos también, ¿no? Me imagino, bueno, llega casi hasta hoy en la historia, ¿no? Pues por desgracia llega hasta hoy. O sea, todos conocemos también, por ejemplo, las cabezas de los jíbaros, las cabezas reducidas. Es un ejemplo paralelo, muy parecido al nuestro. Pero hoy en día, cuando estábamos preparando la exposición, haciendo los estudios, nos sorprendía mucho porque de repente empezaron a salir noticias en prensa de todo lo que estaba pasando en Oriente, con el ISIS, todo lo que veíamos, esas cabezas cortadas, esas decapitaciones, que ahí sí eran ejecuciones, sí. Y vimos cosas tremendas por los medios. Sí, ¿no? Al final te hace esto hace 2.300 años y al final estamos en la misma, ¿no? Exacto, es sobrecogedor. Y entonces una de las cosas que pretende el Museo de Arqueología de Cataluña, especialmente con las exposiciones, es mostrar que la arqueología no es una cosa simplemente anecdótica o para unos cuantos aficionados, sino que la arqueología, el conocimiento, nos permite reflexionar y nos vincula con la actualidad y es una manera de entender cómo somos las personas, ¿no? Uh-huh. Cómo cambian las costumbres, cómo cambia a veces el pensamiento, pero que hay cosas que nos conectan con el pasado y está bien siempre reflexionar acerca de la violencia, ¿no? De las consecuencias que tiene eso y, bueno, intentar pues en el futuro mejorar. Bueno, para el que quiera acercarse a ver la exposición, no todos son cabezas, aunque es lo más importante, evidentemente, de la exposición, pero no todos son cabezas, ¿no? Hay joyas, hay monedas, unas monedas estupendas que son del propio Museo Arqueológico Nacional. En esta exposición han contribuido 9 museos prestando sus piezas y es la última ocasión en que van a estar juntas. Eso vale la pena, son piezas, la mayoría de ellas muy delicadas. Hay también escultura, hay cerámica pintada, hay materiales pues que son muy delicados y no se va a repetir la exposición, así que vale la pena animar al público a que aproveche esta ocasión. Pues a ver si me da a mí el fin de semana y me acerco, hombre, que tengo yo, además tengo ganas de ir al arqueológico, que hace mucho que no voy. Pues es un lugar estupendo. Claro que sí. Te animo. Gracias. Bueno, Carme Rovira, responsable de exposiciones del Museo de Arqueología de Cataluña y comisaria de la exposición Cabezas cortadas, símbolos de poder, que ahora mismo y durante un tiempo se puede ver en el Arqueológico Nacional. Muchas gracias, Carme. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.